Bueno, vamos a hablar de otro tema, tenemos a una invitada. ¿Cómo le va? Una amiga de la casa, Patricia Calandil, que usted está en la Defensoría del Pueblo, ¿no?, de Córdoba. Así es, un gusto estar aquí, Mónica. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que realmente nos ha sorprendido porque en los últimos días hubo mucho movimiento, lo hay en este momento, para que Córdoba adhiera a la Ley Nacional de Violencia de Género. Sí, es la ley 26.485, esto para poder diferenciarla e identificarla. Es una ley de vanguardia en Argentina, ha sido reconocida en otros países por lo avanzada que es, porque recepta primero y principalmente los derechos humanos de las mujeres, el derecho humano principal, ¿no?, de no ser víctima de violencia, y fundamentalmente responde a estándares internacionales. Y digo, es una ley de avanzada porque en algunas provincias aún están vigentes, como en Córdoba, leyes provinciales, claro, que toman el tema de la violencia de género como un problema dentro del ámbito familiar, doméstico, y que lo es sin duda, pero la realidad es que el problema de la violencia de género, de todas las formas de violencia hacia las mujeres, es un problema social. ¿Y en qué beneficiaría una cosa o la otra, por ejemplo? Lo que nosotros hemos hecho desde la Defensoría del Pueblo, antes que nada, déjame explicarte esto, el Defensor del Pueblo ha presentado a la legislatura provincial un proyecto de ley para pedirle a los legisladores provinciales que adhieran, que se trate en la legislatura provincial la adhesión a la ley 26.485, teniendo en cuenta que solamente en Argentina 3 provincias aún no han adherido. El resto de las provincias han adherido a esta ley, y la diferencia sería que ya no solo abordaríamos en Córdoba la problemática de la violencia de género en el ámbito familiar o doméstico, sino que también tendríamos en cuenta otros tipos de violencia, y habría organismos de la administración pública y también ya sea de gobierno o del Poder Judicial que puedan atender estos casos. Por ejemplo, la violencia de género en el ámbito laboral. Nosotros hemos tenido casos y reclamos en el Instituto de Género de la Defensoría del Pueblo. La violencia en el ámbito mediático, la violencia política incluso, la violencia institucional. El problema que se da, o la violencia obstétrica. Nosotros hemos receptado, por ejemplo, el año pasado 6 casos de reclamos por violencia obstétrica, y no hay en Córdoba ningún organismo que dé respuesta automáticamente o que pueda intervenir. Hay que encontrar un montón de vericuetos, y en definitiva eso es también un obstáculo para que las mujeres puedan ejercer su derecho. Además, para que los hospitales públicos se ayornen a todo lo que... Y además no quisiera yo focalizar, claro, no quisiera focalizar como que el problema es de los hospitales públicos, sí entender que la respuesta institucional que puede darse a partir de esta ley significa trabajar en prevención, significa incorporar políticas públicas, acciones decisivas respecto al trabajo para evitar la violencia de género, para minimizarla, para eliminarla. El problema es que si nosotros seguimos aplicando una ley de violencia familiar que no es que sea mala, sino que solamente ve el problema en un espacio muy reducido, y no está viendo el tema en toda su integralidad. Por lo tanto, veo y hago todas mis acciones con el problema interno de una familia, y no veo que el problema es social, que permanentemente estamos legitimando en nuestros discursos o naturalizando con las acciones o con las respuestas que damos otro tipo de violencia. Entonces no abordamos el problema en su integridad. Se están juntando firmas, Mónica, sí, exactamente, se están juntando firmas, porque por eso decía que hay mucho movimiento con respecto a este tema en los últimos días, porque también las mujeres radicales están juntando firmas, se los contamos a la gente, para presentar, al más de 500 creo que necesitan, ¿no?, para poder presentar en la legislatura también un proyecto similar. Sí, sí, así es, pero de todos modos nosotros desde la Defensoría del Pueblo, el defensor tiene competencia por ley para presentar proyectos, es uno de los que está autorizado a presentar proyectos. Por eso es que en definitiva la verdad es que hace ya alrededor de 2 años desde que se creó el instituto, que lo primero que hicimos fue detectar que esto era una necesidad, pero además una demanda social de quienes trabajan en esta temática. ¿Por qué Córdoba no lo aplicó en el anterior gobierno? No sé, Córdoba, por alguna decisión política, que no quisiera yo avanzar en eso porque no soy quien debo explicarlo, pero alguna explicación no ha
ha adherido a la ley no nacional. la dieron nunca la explicación. Y dos cosas quiero decir. Fíjense, es necesario darse ese permiso para discutirlo, porque todo depende de la vocación política que haya en la legislatura, en los políticos, y porque cambia la mirada y el abordaje al problema. Y otra cosa quiero compartir. Hace 2 meses, en febrero, los primeros días de febrero, a pocos días de haber asumido la nueva presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez, que es de la Casa del Encuentro, estuve visitándole y justamente el tema que se abordó fue de la necesidad de que Córdoba adhiera a esta ley para poder aplicarse también en Córdoba lo que va a ser el Plan Nacional para erradicar la violencia de género, que se va a aplicar a nivel nacional, porque el Consejo Nacional de las Mujeres es la autoridad de aplicación de acuerdo a la ley, pero que va a ser llevado a todas las provincias, con lo que significan acciones, en políticas de prevención, en trabajo en las escuelas, en las instituciones, en recursos. O sea, es muy importante entender el porqué de esto. Es no focalizar solo el problema como un problema de una familia o de una pareja. Entender que el problema de la violencia de género es hacia la mujer por su condición de mujer. Es social, ¿no? Es un tema social que va mucho porque más además, si bien directamente afecta a las mujeres, pero también en esto también se ven perjudicados en muchos aspectos los varones. Muchísimo. Los varones de la familia, el entorno, los hijos, los niños, los adolescentes. Por eso el problema es social y por eso Naciones Unidas se está ocupando tan directamente de este tema. Bueno, realmente esperemos que ahora que hay una nueva administración de gobierno, que hay buena sintonía con la nación, que definitivamente esto pueda llegar y debatirse en la legislatura, que es haciendo un trabajo tan importante con lo que es el polo contra la violencia familiar, que hay que decir siempre que eso es algo nuevo en nuestra ciudad. Muy bien, hay que decir que hasta el día 31 en Casa Radical, entre las 17 y las 19, se están juntando firmas, que es muy importante eso. Está bien eso, porque la gente tiene que apoyar esta decisión. Bueno, gracias, Patri. No, gracias, como siempre.